Hola amigos de Jóvenes Embajadores MX, hoy presentando yo porque mandamos a la banca a Alex porque no quiso renovar contrato, entonces decidimos congelarlo un rato para que piense bien las cosas, se dé cuenta que esta es su casa y que de aquí no se va libre, nos tiene que dejar algo. No, no es cierto, Alex está de vacaciones porque pues una pandemia no le bastó para no hacer nada, entonces se tuvo que ir de vacaciones, pero nos Anda de acompaña. gira, ¿no? Por el sureste del país, me parece. En la sierra, de hecho, lo mandamos a su tierra a ver si por lo menos nos trae cacao o algo. A ver qué se le ocurre, ¿no? Y hoy nos acompaña Julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Javán? Aquí andamos. Pues bien, todo bien, ya disfrutando los últimos días del puente que tuvimos y pues nada, todo bien, todo en orden. Ah, creo sí, sí, sobre todo este Día de Muertos, por cierto, del América. Casos. No hay nada que decir, ¿no? Me parece que la defensa anda muy mal, ¿no? Bruno Valdés ya tiene que salir del equipo. Y pues la verdad no tuve la oportunidad de ver todo el partido, pero vi la última jugada donde Bruno equivoca ese pase y después, pues Aguilera comete el penal, ¿no? Me parece que Aguilera no tiene la culpa, pero pues bueno, perdió en el último minuto. Ya sí, la está cruzazuleando, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Tanto que fregaban con la cruzazuleada y miren. Ya sé, No pero puede bueno. ser. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre otra vez la FIFA sanciona a México por este grito que ya hemos explicado aquí que es un grito absurdo. Vamos a hablar más del tema porque no pinta bien para México, sobre todo de cara a la eliminatoria y van a ser partidos complicados, contra rivales complicados. Vamos a hablar también sobre el amistoso de México contra Chile, otro partido molero, más o menos igual como el de Ecuador. Vamos a hablar en qué le puede ayudar a México, qué jugadores puede haber, qué jugadores no va a haber, qué selección va a presentar México. Vamos a hablar también sobre los rumores que hay de que el Getafe podría estar pensando seriamente en terminar la sesión de Préstamo. Bueno, sí, regresar a Macías a Chivas antes de lo planeado, o sea, ya ni siquiera hacer la opción de compra. Y parece que ya empieza a haber rumores sobre Diego Lainez de que podría salir cedido del Betis ante la poca cantidad de minutos que ha tenido y sobre todo pues, el buen momento que está viviendo Rodri en el Betis. Entonces, bueno, pues comencemos con el tema del famoso grito. Este grito, bueno, aparte de los 2 millones de pesos de multa que le pone la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, también se agregan 2 partidos de veto para México. O sea, van a ser 2 partidos en los que México no va a poder jugar con gente. Y uno de esos partidos es contra Costa Rica, que es uno de los rivales, por decirlo de alguna manera, más fuertes de este hexagonal. Aunque, bueno, hemos estado viendo más bien octagonal, hemos estado viendo el octagonal y la verdad, Costa Rica no anda tan bien como pensábamos, pero pues de aquí a que se dé el partido, Costa Rica puede cambiar mucho. Entonces, el hecho de que juegue México sin gente en el Azteca o en el estadio que sea, porque pues, da lo mismo, no puede meter gente a donde vaya, si vaya a Wakanda, ¿no? Creo que le puede afectar a Correcto. México y creo que esto puede afectar en los planes a futuro de México de clasificar lo antes posible para empezar a hacer una renovación en el plantel de cara al Mundial y pensando en el siguiente Mundial. ¿Tú cómo ves esta sanción, Julio? Pues primeramente me parece un error de parte de la gente, ¿no? Esta gente necia que no entiende que realmente no va a ayudar en nada a la selección mexicana, ¿no? Sino la está afectando y ya se ha visto con sanciones anteriores y ahora una nueva sanción que realmente pues la FIFA está fijándose mucho en el tema de la selección mexicana y en ese famoso grito, ¿no? Que se ha presentado en mundiales, en muchísimos torneos internacionales, ¿no? Donde participa la selección y realmente sigo sin entender por qué la gente lo hace. He leído por ahí en redes, ¿no? Que hay gente que lo hace por el simple hecho como de rebelarse, ¿no? Ante la federación, de decir
que para que haya más nivel, por muchos temas, ¿no? Como un desquite, por así decirlo, ¿no? Que si le afecta a la gente que su equipo no pueda ascender, que no haya descenso, que haya desaparecido el Morelia, infinidad de cosas que se hablan, ¿no? Pero pues sabemos que esto no solo esto pues le hace daño a la federación en un tema económico, pero le hace más daño pues al deporte, ¿no? Pues sí, o sea, más en general al deporte, a los mismos futbolistas, ¿no? A esos futbolistas que tienen el sueño de ir a una Copa del Mundo y que probablemente si continúa este grito, pues México pueda tener un mayor castigo y en algún punto pues les nieguen el acceso a ir al Mundial por seguir con esta conducta, ¿no? Que se ha venido presentando. Sí, y como dices, más que afectar a la federación, que afectar a la FIFA, porque también he leído mucho eso, que es que estamos en contra de la FIFA, estamos en contra de la federación. Aquí yo tengo dos puntos, ¿no? Uno, a los que afectas es a los jugadores, porque, y lo hemos venido repitiendo en este podcast muchas veces, ese dinero que podría estar utilizando la federación para continuar con las giras que están haciendo Europa con selecciones juveniles, las cuales aquí hemos aplaudido y hemos dicho que es de lo mejor que está haciendo este año la federación con selecciones juveniles, pues ese dinero se lo van a quitar precisamente a las selecciones juveniles. Entonces vamos a ver menos giras, vamos a ver menos oportunidad de que esos jugadores puedan salir a jugar a Europa o que puedan convocar a los jugadores que hemos pedido, les puedan dar un escauteo adecuado, ¿no? Por otro lado, ayer me mandaron un tweet de un programa en donde estaban debatiendo en TUDN y en donde estaban hablando de que pues, es un grito que empodera a la gente y bla, 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 y el perro Bermúdez mencionó algo que fue lo que mencionó en el tweet, que me decían que tiene algo de razón, y lo que decía el perro Bermúdez es que la gente lo utiliza para empoderarse en contra de las instituciones, federación, FIFA, Los equipos, todo. marcas, equipos, liga, todo, ¿no? Y yo, sí, como les decía a esta persona que puso en el tweet, digo, es que eso es falso, en realidad es falso. ¿Por qué? Porque tú te empoderas o tú protestas contra algo cuando te lo imponen, cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer o que no estás de acuerdo en hacerlo. Aquí sí, la realidad es que el fútbol es un deporte. Nadie le está obligando a la gente a ir al estadio, nadie obliga a la gente a comprar una playera, nadie que gasten dinero en exacto, ni siquiera te obligan a ver el partido en una televisora o en otra, o sea, tú como persona eres libre de, uno, si quieres, para empezar, si quieres que te guste el fútbol, ¿no? Sí. Segundo, ¿en dónde ves ese fútbol? ¿Qué tipo de fútbol ves? Tú eres libre, tú eliges si ves la Liga Española o ves la Liga Mexicana. Nadie te obliga a ver la Liga Mexicana, ¿no? Aunque sí ha habido monopolio y han tratado de cerrar las transmisiones de los partidos de Europa para que se vea más el fútbol mexicano, la verdad es que no compiten porque pues, los horarios son diferentes y la gente, así lo trates de privatizar lo más que pueda, la gente lo va a seguir viendo de manera legal, incluso hasta ilegal. Entonces, nadie te obliga a ver la Liga Mexicana, nadie te obliga ni siquiera a irle a la selección. Es tu decisión, lo haces por gusto. Entonces, protestar porque no estás de acuerdo en algo que tú estás eligiendo, o sea, que es tu propia decisión, pues en realidad estás protestando contra tu propia ideología, contra lo que a ti te gusta. Entonces creo que hay esa gente que grita y que pone de pretexto eso, pues creo que tendría que replantearse el por qué me gusta el fútbol mexicano, por qué sigo viendo a la selección si no me gusta cómo manejan a la selección, por qué sigo comprando la playera si no me gusta que la playera sea negra y parezca un mantel de restaurante, ¿no? ¿Por qué sigo yendo a un partido de unos jugadores que son unos muertos, que a mí no me gusta cómo juegan, que no se pues cada quien va por decisión propia, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando a mí me dicen que es por protestar en contra de la FIFA, la verdad es que estás protestando en contra de tu gusto. No, es un pretexto absurdo, es una tontería. Porque si quieres protestar, no compras los productos, no ves los productos. No vayas al estadio. No vas al estadio. No apoyas a tu equipo. Lo dije aquí una vez, o sea,
Se me hace muy estúpido que una gente que quiera protestar contra la FIFA, contra la federación, contra la selección, contra el que tú me digas, vaya al estadio, compra un boleto de 500, 600 pesos. Los estás apoyando, ¿no? Inconscientemente, Exacto. aunque no lo quieras. No, están pagando ellos la multa. O sea, porque compras el boleto de 500, 600 pesos, te compras la playera. Si es original, te sale casi 2,000 pesos. Si es pirata, te sale unos 300, 400 pesos. Entonces, de todas maneras, ahí ya llevas casi 1,000 pesos, más lo que consumes adentro del estadio. Que no es nada barato, ¿no? Exacto, otros 300, y en selección es muchísimo más caro. Entonces ahí van otros 300, 400 pesos. Y ya pasaste de los 1,000 pesos por persona, una persona. Ahora imagínate si va una familia de 4, ya estás gastando entre 3,000, 4,000 pesos. Por ir a gritar. Sí, correcto. Eso, por ir a gritar y porque no estás contento con lo que estás viendo en el campo, para que multen a la federación, pues perdón, pero eres un idiota porque tú mismo estás pagando la multa, tú estás contribuyendo a pagar la multa, ¿no? Sí, correcto. No es la forma de rebelarse, ¿no? Exacto, como lo dije aquí, a la federación la multan con 2 millones de pesos. Por entradas, yo creo que por partido han de sacar 5 o 6 millones de pesos, más o menos. Entonces, una pequeña parte de lo que le quitas a la federación de esa entrada. Entonces, digo, la verdad es que ahí sí. Y por otro lado está el tema que te comentaba de las elecciones juveniles, ¿no? No solo son esos 2 millones de pesos, porque se podría pensar como, ay, bueno, son 2 millones de pesos y no pasa nada. Pues no, porque en esos 2 partidos que está vetada la selección mexicana, pues no va a tener esos ingresos del estadio que podrían ser entre 8 y 10 millones de pesos por partido. Bueno, más bien por esos 2 partidos. Y esos 8 o 10 millones de pesos sí le hacen falta a las selecciones juveniles para que contraten. Para salir, para viáticos, para todo lo que implica incluso, una salida internacional. Incluso para contratar scouts en Europa, que en Europa no hay scouts y por eso están perdiendo los talentos que están en Europa. Por eso ni los Williman, ni los Heredia, ni los Romero, ni los Padilla, ni los Villaseca, ni los Christoffersen, ni los Canto, ni los que tú me digas, están visoreando y los están convocando. ¿Por qué? Porque no tienen una persona de confianza que los vaya a ver, que los analice, que los estudie, que vea, porque supuestamente no hay el presupuesto, ¿no? El presupuesto requerido para hacer eso. Entonces, si esta gente quiere ir en contra de la selección, porque también se me hace muy... O sea, van en contra de la selección, pero quieren que apoyen al talento joven de México. Es una contradicción total. ¿No? Lo están trabando al mismo tiempo el que apoyen al talento joven en México, ¿no? También se ha hablado de que pueden cambiar de sede, ¿no? Que cambie de sede la selección mexicana, que se vaya a Guadalajara o así. ¿Tú crees que eso ayudaría o que sería haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, para empezar, son partidos donde no va a haber gente, ¿no? Que pues eso ya está establecido. Pero en partidos con público, ¿crees que eso beneficiaría? Para mí, desde el estilo de juego, eso no beneficia nada y hace tiempo que la gente no viene pesando, ¿no? No va a ser una diferencia. Ese es otro tema, o sea, lo hemos visto en partidos en territorio mexicano, lo hemos visto en partidos en Estados Unidos. Cuando la selección juega mal o el resultado no está a su favor, es cuando empieza este grito. Y es un grito, como ya se los he dicho, no es por protestar, es simplemente por hacerse los chistositos y porque están aburridos y porque esa gente... Por entrar al mame. Exactamente, porque esa gente que va al estadio, en realidad no va al estadio a ver el partido. Porque vamos a ser honestos, un partido de fútbol y en general la mayoría de los deportes se ven mejor en televisión que en vivo. En vivo te pierdes mucho. ¿Por qué? Porque estás lejísimos del campo. Tendrías que estar en las primeras 10 filas para ver realmente un partido de fútbol. Estando en la parte de hasta arriba del estadio, ves muy poco. La verdad es que ves muy poco. Muchas veces ni siquiera ves el balón. Entonces, la mayoría de la gente que va al estadio va pues, para divertirse, para echar desmadre. Por la experiencia, ¿no? Obviamente. Exacto, para emborracharse, para decir, miren, yo fui al partido y sacarse fotos y subir las selfies al Instagram, redes sociales y yo sí estoy aquí y estoy apoyando y vean, yo sí soy mexicano, o sea, pero no van a ver el partido. La mayoría de esas personas, y lo hemos visto en televisión, se están durmiendo, están platicando, están emborrachándose, están haciendo todo menos viendo el partido. Se terminan
peleando, ¿no? Exactamente. Y eso pasa en todos los deportes, pasa en el fútbol americano, pasa en el básquetbol, pasa en todos los deportes. Ir al estadio es ir por la experiencia más que por ver algo. Lo mismo pasa en Fórmula 1, ¿no? Ahora que viene el Gran Premio de México, una vez lo comenté aquí con Alex, ¿no? Yo fui a la primera edición que hubo ahora en esta nueva etapa, ¿no? Y la verdad es que es aburrido, ¿no? Y es aburrido. No se disfruta, ¿no? Y el hecho de las repeticiones, yo creo que también es algo importante, ¿no? El que en televisión puedes ver una y otra vez y ahí te lo perdiste y ya ahí quedó, ¿no? No, sí, o sea, no tienes otro. Puedes tener pantallas, ¿no? Pero tú lo único que ves es el pedacito que te toca. Yo estaba en el Foro Sol, pues nada más te toca el Foro Sol. Y sí, la arrancada es impresionante porque todos van juntos. Pero después de 7 vueltas, ya los primeros lugares le sacan 15 segundos al otro y ya no ves acción, ya no ves lo que está pasando en otras partes del circuito. Que eso es lo que sí aprecias y lo que sí te divierte de verlo en la televisión. Que siempre te están pasando los mejores momentos. ¿Quién está atacando a quién está haciendo un rebase? ¿Cómo se están defendiendo? ¿Quién chocó? Y estando ahí, no lo ves. Por más que haya pantallas, no lo ves. No es lo mismo. O sea, vas por vivir la experiencia, por oler los motores, las llantas, los frenos calientes, por el sonido, o sea, por escuchar el ruido de los motores. Por eso vas. No ves por algo parecido como con el fútbol, ¿no? El ver a tu jugador a 100 metros de distancia, a ver el ambiente del Estadio Azteca, a ver cómo se ve la cancha, el estadio que es imponente, no es bonito visualmente, pero realmente es gente que va todo menos a prestarle atención al partido, ¿no? Inclusive eso que mencionaba de mover la sede y todo esto, me parece que no solo es un tema de la Ciudad de México, ¿no? Desde mi punto de vista, se mueva donde se mueva, va a seguir existiendo ese tipo de gente. Lo quieren llevar a Guadalajara y Guadalajara es donde surgió este grito, ¿no? Con la porra del Atlas. El Monterrey dice, no, que tráiganlo acá a Nuevo León, acá nosotros no gritamos. Ha habido 1 y 1000 pruebas de que también en Monterrey y en Nuevo León en general también hacen ese grito. Podrá ser menor la cantidad de personas, pero lo hacen. Y si llevas a la selección mexicana y de pronto va perdiendo contra Costa Rica, ¿no? Contra El Salvador, ¿no? Que de pronto empiece jugando mal México y El Salvador mete un gol de rebote, como un golazo, lo que tú quieras, ¿no? Y llegan al minuto 60 y México sigue perdiendo, la gente se va a desesperar, se va a aburrir y va a empezar a gritar. ¿Por qué? Porque es un tema de entretenimiento. Si no le ofreces a la gente entretenimiento, la gente se aburre y empieza a buscar maneras para divertirse. Y lamentablemente... también es un tema de cultura general, ¿no? Y lo hemos también hablado aquí, que la cultura general en México no es la mejor del mundo y también es un ejemplo claro lo que está sucediendo aquí, ¿no? Aquí se les hace chistoso gritar eso cuando en otros países de pronto si están aburridos se ponen a cantar todo el estadio una canción y a brincar y a hacer fiesta, ¿no? Y aquí nos ponemos a gritar esto. ¿Por qué? Pues porque somos chistositos, porque, vean, yo soy el que está gritando y el que está en contra de la FIFA y de la selección. Pues no vayas, no consumas el producto. De esa manera sí afectas a la FIFA y sí afectas a la federación. Pero si tú vas, consumes, los estás apoyando y los estás haciendo más ricos todavía de lo que ya eran, ¿no? Ahora, también se ha hablado de que lo tocan como un tema de un grito homofóbico, ¿no? Se ha hablado de si lo es o no lo es, ¿no? Quizá en la cultura del mexicano esa palabra está muy normalizada, ¿no? Y tal vez algunos no lo vean como un grito homofóbico, pero pues desde el momento en el que te están diciendo, oye, ¿sabes qué? No lo hagas y lo vuelves a hacer, pues ya estás cayendo en algo malo, ¿no? Que te están diciendo no lo hagas y ahí vas otra vez y no solo tú, si te siguen una bola de borregos que lo están repite y repite y en ocasiones me parece que ni siquiera es por el hecho de como muchos lo dicen, ¿no? Para desquitarse de la federación, de los equipos, de la televisora, de mil cosas, ¿no? Sino simple y sencillamente lo hacen, ¿por qué? Pues porque lo hace el que está al lado mío y para que se escuche más fuerte y todo esto, ¿no? Como de no nos van a callar, nosotros somos más fuertes y mil cuestiones, ¿no? Que no van a terminar, ¿no? Hasta que, no sé si realmente pueda existir ese tema de que México se quede sin mundial, que también sería un tema, o sea, histórico, ¿no? Todo lo que México perdería por no ir a ese mundial en temas económicos, o sea, estaría también muy, muy grave, sí, ¿no? Y digo, también ese tema ya lo tocamos.
Si México va al Mundial, los menos afectados son los futbolistas y la federación. O sea, la federación pierde patrocinios, ¿no? Pero termina el Mundial y se renuevan los patrocinios porque viene un Mundial siguiente, ¿no? Y vienen otra vez las campañas y otra vez la esperanza del quinto partido y que vamos a ser campeones del mundo, bla, bla, bla. Si México no va al Mundial, los que realmente se ven afectados son los trabajadores, bueno, los empleados que trabajan para los patrocinadores, los que trabajan, los utileros, o sea, todo el equipo. Los cocineros, todo eso, ¿no? Todo lo que está detrás de lo deportivo, o sea, todo lo que es administrativo, que los patrocinadores, que ya estamos contratando, incluso fuera de la selección, cada que hay un evento deportivo como un mundial o unos Juegos Olímpicos, se contrata mucha gente para muchos puestos, periodistas, redactores, diseñadores, publicistas, de todo, se genera mucho empleo, así sea un empleo temporal de 3, 4 meses. Es un empleo que a muchas personas le ayudan demasiado, que a muchas personas la sacan de apuros económicos, muchas de esas personas demuestran su talento en esos 3, 4 meses y se terminan quedando con el puesto ya fijo, exactamente. Entonces, esas son las personas que pierden los empleos, esas son las personas que se ven afectadas. Sí, que realmente la pasan mal. Los futbolistas, o sea, en un tema económico, los futbolistas van a seguir teniendo equipo y la mayoría de los futbolistas tienen unos sueldos exorbitantes y no les va a afectar el no ir a un mundial, ¿no? Y en el tema futbolístico a muchos les da igual. Exacto, o sea, en realidad a un futbolista no te voy a decir que le da igual porque no, o sea, sí también son sueños, ¿no? Que tienen. Exacto, son metas, son sueños, pero en realidad no pasa de ahí, ellos no pierden el empleo, ellos no van al mundial, se van de vacaciones 2 meses y se integran a la pretemporada de su equipo y a comenzar un nuevo ciclo mundialista y no pasa nada. Con los federativos es lo mismo. No los van a correr, no van a cambiar federativos. Y aunque cambien federativos, sabemos que al fútbol mexicano lo controla un grupo. Y los federativos siempre salen de ese grupo. Los últimos federativos han sido personas que han trabajado en Televisa toda su vida. Entonces, no va a cambiar nada. Yo no sé por qué piensan que por este grito van a cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar, no van a cambiar. La gente tiene que darse cuenta que esto no va a cambiar hasta que realmente la gente se organice y deje de consumir el producto. Cuando ya sean 300,000 personas, 1,000,000 de personas las que dejan de consumir el producto, entonces ahí sí vas a afectar a la federación y ahí sí van a venir los cambios. ¿Por qué? Porque el negocio se empieza a acabar, el negocio se empieza a morir y lo único que le interesa a estas personas es el negocio. Entonces, si tú les afectas el bolsillo, pero el bolsillo a los directivos, no a la federación. La federación tiene dinero para pagar multas por aquí y por allá, con los partidos de Zoom, con los partidos de local, con las giras, con los patrocinios comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, no afectas a ellos. Cuando realmente afectes a toda la industria, ¿no? Dejando de ver la liga, dejando de ver los partidos de selección, dejando de comprar las playeras de tu equipo favorito, de la selección, cuando sea 1,000,000 de personas, 2,000,000 de personas las que lo hacen, ahí es cuando empiezas a afectar el negocio y ahí es cuando los directivos van a decir, caray, creo que ¿qué pasa? Ya no nos están siguiendo, el negocio se está yendo a la baja, pero realmente, o sea, honestamente, yo no sé de qué manera pueda terminar este grito, ¿sabes? Porque desde hace tiempo se ha iniciado campañas que no se haga, en el estadio ya, pues ya en México ya juega bajo amenaza, ¿no? Es que esa es otra, o sea, directivo mexicano, para cuidar su negocio, le dan, y en general en la política mexicana pasa lo mismo, la gente que está en el poder le da miedo usar la mano dura para corregir los problemas de la sociedad, ¿no? Este problema del grito es un problema de sociedad, es un problema de educación, es un problema de cultura. Es un problema hasta de inseguridad, ¿no? O sea, de seguridad. ¿Por qué? Porque es gente que entra a los estadios en borracha y como tú dijiste hace rato, se termina peleando, ¿no? Y terminan golpeándose, terminan metiendo pistolas, terminan apuñalando aficionados, o sea,
terminan en cosas que son verdaderamente graves, ¿no? No solo un grito, o sea, terminan en broncas que son graves. Pero a la federación, a los directivos y a los políticos les da mucho miedo tener mano dura. Yo lo he dicho aquí, mano dura contra esas personas que vayan y griten. Si les y ahorita está se me viene prohibido. a la mente en el caso de, no sé si recuerdas el partido entre América y Pumas, que un aficionado mete un arma, está en Y un no pasó palco, nada. mete un arma, sube una fotografía a su Instagram, lo podían ubicar porque sabían su nombre y tenían, o sea, obviamente lo pueden ubicar y no se hizo absolutamente nada, Sí, ¿no? no, bueno, vetaron, creo que el estadio de San Luis, o no me acuerdo qué estadio, por el grito, no me acuerdo, por Y una por tontería, eso... por una estupidez, ¿no? Y no vetaron el Azteca, ni CU, ni nada, por la bronca que hubo en el Pumas contra América. No vetaron el Estadio Jalisco por el grito homofóbico que hubo en el clásico tapatío. Entonces, ahí es donde la gente, y ahí sí les doy la razón, es de, oye, ¿por qué a estos cabrones los estás protegiendo y a los otros, que es el equipo chico, el equipo pobre, a ese sí lo castigas, ¿no? Yo creo que los castigos tienen que ser parejos. Aficionado que grite, se para el partido, se pide la ayuda de la misma afición para identificar se busca y a queda los vetado chistositos que están gritando, los sacas del estadio, los llevas al Ministerio Público que paguen una multa por hacer escándalo, o la misma federación, que es la que está organizando el partido, les mete una demanda por... no me acuerdo cómo se llama, pero es por insultos, ¿no? Que es vejaciones, ¿no? Sí. Y cuando el aficionado sea exhibido en el estadio, lo estén sacando por hacer el grito y además se lleva una multa de 5 o 10 mil pesos, vas a ver que ese aficionado no se vuelve a parar en el estadio. Y si se vuelve a parar en el estadio, la va a pensar 2 veces antes de hacer sus estupideces. Pero mientras no pase nada, mientras les dé miedo hacer esto, pues entonces la gente lo va a seguir haciendo. Tanto presumieron... Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, aquí en México puedes manejar en estado de ebriedad, atropellar a una persona, nada. Pasarte altos y no va a pasar nada y vas a salir libre con una multa de cierta cantidad. Pero a ver, nos vamos a un país de primer mundo, te quitan tu licencia por 2-3 años, no vuelves a manejar, tienes que estar yendo a cursos, o sea, realmente hay un castigo y la gente lo resiente, bueno, y ahí es cuando viene el cambio. Pero si no hace nada, pues va a seguir todo igual. Exacto. En la Ciudad de México teníamos fotomultas. Si ibas a exceso de velocidad, tenías que pagar una multa de, creo que eran 800 pesos, no sé, nunca me multaron, la verdad. ¿No? Yo sí respeto las reglas, ¿no? Pero sí, pagabas una multa, ¿no? Y de pronto llega un nuevo gobierno populista que no le gusta ir en contra de la gente para no perder popularidad y quita las fotomultas. Y ya inclusive las grúas, ¿no? Me parece. Sí, y te empieza a quitar esto y empiezas a ver otra vez gente que se pasa a los altos, que se para en las cebras de los pasos peatonales, el exceso de velocidad, motociclistas que van rebasando por izquierda, por derecha, metiéndose entre coches igual que van haciendo lo mismo y no pasa nada. Antes, si tenías una multa, la vida misma no pasa eso en el deporte. Pues exactamente, o sea, como dices, es un reflejo de la sociedad. Al mexicano no le gusta seguir reglas, no le gusta cumplir con la ley. O sea, para el mexicano lo que es ley se puede romper. O sea, las reglas están para romperse, ¿no? Así es el dicho del mexicano. Y eso pasa en la sociedad y pasa en el fútbol. Y estamos viendo lo que estamos viendo. Multa tras multa, tras multa, tras multa, veto tras veto, tras veto. Y va a seguir, ¿eh? Y va a seguir. Si no imponen una regla más fuerte como de México, va a quedar fuera de tal evento. Y la federación realmente ya pone mano. Y aunque pase eso, este grito lleva por lo menos unos 8 años, más o menos que yo me acuerdo, 8 años. En esos 8 años no han cambiado los directivos, o sea, siguen siendo del mismo grupo de Televisa. No ha cambiado la estructura del fútbol mexicano, no ha mejorado el nivel de la selección mexicana, no ha pasado nada. ¿Por qué la gente no se da cuenta que aunque lo siga gritando una y otra vez, no va a cambiar nada? O sea, ya es absurdo, es una lucha perdida de los dos lados, porque ninguno de los dos lados se da cuenta de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es absurdo y a los que afectan es a los futbolistas jóvenes que tanto quieren en la selección, que tantas oportunidades quieren que les den, y a los que viven del fútbol fuera de la selección, ¿no? Periodistas, comentaristas, reporteros, redactores, diseñadores, publicistas,
incluso mascotas de equipos, etcétera, a ellos son los que afectas. A los federativos les vale, porque no es su dinero, a ellos les vale. Es lo que sí, tiene pero que... realmente lo pagan con los ingresos que se tienen dichos partidos, ¿no? Como lo mencionábamos. Pero sí va a estar complicado, ¿no? Me parece que de ningún lado existe pues las ganas de cambiarlo, ¿no? Porque si quisieran, se podría, ¿no? Yo creo que la federación tiene las de ganar en este caso. La gente es muy complicado, ¿no? Luchar contra miles de personas es complicado, pero pues no me parece que vaya a haber un cambio, no sé hasta qué momento. Si esto lo hubieran hecho desde un principio, tanto presumieron que en los estadios había circuito cerrado y que ese era uno de los requisitos para poder estar en primera división. Ya tienen las herramientas, ahora úsenlas, ¿no? Porque ¿de qué sirve que tengan circuitos cerrados si no las usan para nada? Pues es sí. Un gasto innecesario, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pasar a otro tema porque de verdad ya tanta mollerita sumida gritando me enferma. Así ya es de más. Y bueno, vamos a una oportunidad más para que venga otra multa. Partido en Estados Unidos, México contra Chile. Otro partido molero que puede que esté aburridísimo y en donde se va a presentar el famoso grito. ¿Por qué? Nuevamente, ¿no? Porque mexicanos, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de este partido? ¿Qué jugadores crees que puedan llevar? Pues respecto al partido de México ante Chile, me parece que puede ser una convocatoria parecida a la que se dio ante Ecuador, ¿no? Porque no es una fecha FIFA, los equipos no van a estar en la posición de prestar jugadores, y también me salta que, si no mal recuerdo, el partido está programado para el 8 de diciembre, ¿no? Me parece que para esas fechas ya va a estar el fútbol mexicano en liguilla, ¿no? Si no mal recuerdo. Lo que de hecho, se juega la final. Ajá, entonces... Va a ser en semana de final. Entonces, me parece que va a estar aún más complicado, ¿no? Que los equipos presten jugadores. O sea, si para este Ecuador se complicó la convocatoria terriblemente y la publicaron como 3-4 días después porque no podían armar un equipo, me parece que para este va a ser más de lo mismo, pero pues, también es más de lo mismo, ¿no? Es llevar un partido a Estados Unidos, llenar el estadio, ganar muchos dólares y así, ¿no? Y yo creo que, o sea, no recuerdo con qué otra selección pase que juega más fuera de casa que es la única. Su propio estadio, ¿no? Es la única selección. No recuerdo a otra que juegue más de visitante. Es que no hay. O sea, el contrato que firmaron con Zoom lo convierte en la selección más prostituida del planeta, ¿no? Tiene que ir a Estados Unidos sí o sí a jugar partidos que no sirven para nada contra selecciones que muy pocas veces te sirven para algo. O sea, ha habido, yo creo que desde que están con Zoom 3 partidos que han valido la pena, el resto son partidos asquerosos, de vergüenza, pero ahí sigue la federación, ahí sigue la selección. ¿Por qué? Porque les dan una buena cantidad de dinero pues, por ese contrato, ¿no? Entonces, para el partido contra Ecuador, no hubo jugadores ni de Monterrey de América por la final de la CONCACAF. Y en este va a ser lo mismo, ¿no? Los equipos que estén en la final de la mismo. Liga. No va a haber jugadores de Cruz Azul porque van a estar en la final. Entonces, media selección ahí se te va, ¿no? Que Corona y quién más. El Cata. El Cata es seleccionado. Vaca. Orbelín. Romo. El Piojo. Santiago Jiménez. Por lo menos son 4. 4 o 5, ¿no? Más o menos. Por lo menos son 4. Ya, si consideras al Cata serían 5, pero son 4 fijos. O sea, Orbelín, Romo, el Piojo y Santiago, ¿no? Son esos 4 los que generalmente están en selección. Sí. No van a ir. Y digo, aunque Cruzul no llega a la final, no van a ir. Cruzul ya no los va a prestar. ¿Por qué? Porque ha prestado seleccionados todo el verano a todos los partidos y Cruz Azul no ha podido jugar con un 11 fijo en toda la maldita temporada. De hecho, en la temporada donde son campeones me parece que tampoco repiten 11, ¿no? No, en esa temporada sí, o sea, cambiaba, digamos que rotaba los delanteros, ¿no? Okay. Pero todo el demás cuadro era el mismo, hacía 1 o 2 cambios, pero cada 3, 4 partidos. Y generalmente los hacía para reactivar jugadores, o sea, para que agarraran nivel. Pero esa temporada a Jonathan Rodríguez y a Pablo Aguilar los mandaron de pretemporada a medio torneo, ¿no? Sí. La cámara. Sí, no sé por qué está fallando la cámara. Una cosa bien rara, pero bueno. Ok. O sea, los mandaron a pretemporada porque no tuvieron pretemporada. El mismo Luis Romo te lo dice.
muy bajo de nivel porque no hice pretemporada, porque estuve en Olímpicos, estuve en selección en Nations League y no tuve pretemporada, viajes aquí, viajes amistosos, no ha tenido pretemporada. Entonces Cruz Azul ya no va a prestar a sus jugadores y lo mismo va a pasar con otros clubes que estén, América mismo, Santos América, no, Monterrey, que son de los que más aportan, ¿no? Chivas es de los que más chilla cada que se les lesiona Vega, porque siempre es Vega el que se lesiona, ¿no? Entonces, siempre Chivas tampoco va a querer prestar jugadores. Santos no presta jugadores a menos que sean jugadores irrelevantes, ¿no? Entonces, vamos a ver más de lo mismo. Va a ser algo muy similar al partido de Ecuador, ¿no? O sea, si lo vemos de un lado positivo, podemos decir pues, varias cosas, ¿no? El hecho de llamar jugadores que no son habituales, el hecho de ver qué jugadores llamados a esos partidos como el de Ecuador tienen el nivel para ir a la selección de toda la personalidad, de los titulares, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, se puede ver de ese lado, se le puede sacar el lado positivo, pero realmente la mayoría de jugadores que van no tienen mucha oportunidad en selección mexicana, ¿no? Si bien antes del partido de Ecuador, y me incluyo, alabé mucho la convocatoria de Jared Ortega, porque me parece que tiene un futuro interesante, pero se vio mal en contra de Ecuador. El caso de Osvaldo Rodríguez, que también es de los que constantemente está de, pues que vayan a selección, tampoco se vio muy bien. O sea, realmente se lucen en la Liga Mexicana, ¿no? Pero pues ahí... O lucen cuando están arropados de jugadores de experiencia. Osvaldo Rodríguez en Copa Oro lo llegó a hacer bien, pero pues a quién tenía al lado, o sea, tenía jugadores de experiencia. Ya se tuvo el caso de Héctor Moreno, Héctor Herrera, ¿no? Me parece. Exacto, que fueron de visita ante El Salvador, ¿no? Sí, o sea, tenía jugadores que lo respaldaban, ¿no? O sea, él se podía sentir seguro, sabía que si se equivocaba, llegaba Edson Álvarez, o Héctor Moreno, o Néstor Araujo, ¿no? Pero aquí si te equivocas, pues ¿a quién tienes? A Jared Ortega y Angulo, ¿no? Que son futbolistas jóvenes, ¿no? Que tampoco tienen mucha experiencia. Exacto, como los otros mencionados. Que a lo mejor tienen talento, tienen nivel, pero están muy lejos de lo que es un Héctor Moreno, un Edson Álvarez, un Héctor Herrera. Entonces, no es la misma seguridad. Aunado a eso, les pones porteros que la verdad, les pones de portero titular al portero más goleado de la liga, al portero del peor equipo de la liga. Es como que no tiene sentido, o sea, no le das esa seguridad a tus jugadores. Sí, inclusive respecto a Chile tiene tiempo que vivió sus mejores momentos, ¿no? Por ahí cuando es bicampeón en Copa América ganándole a Argentina, la generación de Chile, esa generación de Alexis Sánchez, de Vidal, o sea, ya son jugadores de una edad considerable. No, y no es fecha FIFA. Y no van a venir, es lo que mencionaba. Va a pasar como con Ecuador, que van a mandar jugadores, no sé, quizá venga un Nico Castillo, ¿no? Que está en la selección en Brasil, jugadores de ese nivel, ¿no? En una de esas te convocan a Galdames. Ajá, van a mandar un equipo de suplentes, básicamente, ¿no? Aunque no suene bien, pero es la realidad. Sí, es una selección totalmente alternativa. Y ahí, digo, lo vimos con Ecuador, o sea, el partido, evidentemente, por la premura, por los 2 días que nada más entrenaron y todo eso, creo que nadie podía esperar un gran juego. Un buen juego, y déjate un entendimiento entre ellos, ¿no? Entre los jugadores. No podremos esperar que se asociaran, que yo por eso lo dije. A mí me sorprendió mucho que Angulo, el de Chivas, y Santiago Jiménez se entendieran también en la cancha, porque eran los únicos que estaban tirando paredes, triangulaciones. Uno picaba, el otro le daba el pase filtrado. O sea, y es algo de lo que hablaba, ¿no? En su equipo pueden brillar, pero ¿por qué? Porque son jugadores con los que entrenan todos los días, juegan cada 8 días, entonces pues entienden sus movimientos, ¿no? Dentro de la cancha. Exacto. Y aquí tienen 2 días entrenando, entonces va a ser complicado. No podíamos esperar eso. ¿Qué podíamos esperar? Pues bien, ¿quién tenía la personalidad para jugar con la selección? ¿No? Y para intentar algo diferente. Ahí vimos que hay jugadores, que no están en nivel para estar ni siquiera en esa selección. El caso de Antuna, o sea, que lo de Antuna es muy preocupante. De ser un futbolista en el Galaxy que con México metía todas las de gol que se le presentaban, balón que tenía con selección era gol seguro. A un futbolista que ya no le mete gol ni el arco iris, ¿no? Otros futbolistas que te mostraron muy poca personalidad, como el caso de Eduardo Aguirre, ¿no? O sea, que tiene una y
Por ejemplo, de los que jugaron ante Ecuador, ¿quién te agrada? ¿Quién crees que tenga posibilidades de en algún futuro ser convocado a la mayor de titulares o seguir siendo convocado en selección mexicana? Yo creo que para así una oportunidad en selección mayor en la eliminatoria, yo creo que es Angulo de Chivas y Santiago Jiménez, ¿no? Y tal vez Lira de Pumas. O sea, Lira también sí me sorprendió porque no porque sea un jugadorazo, sino porque tuvo la personalidad de encarar ese partido, ¿no? Cometió muy pocos errores, fue muy seguro, hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que le pidió el entrenador. Eso también es personalidad, ¿no? Entonces creo que Lira en ese aspecto lo hizo bien y creo que podría ganarse un lugar. El problema es que la posición de mediocampista es la más peleada en la selección mexicana. Entonces, es lo que iba a comentar, ¿no? Está el caso de Luis Romo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Orbelín, Charly Rodríguez, Orbelín, Alvarado, Guardado, hay varios, ¿no? En el caso de Santi Jiménez también está el caso de Raúl Jiménez, de Henry Martín, de Funes Mori, me parece que, y lo mencionaba, ¿no? Puede llegar como un cuarto delantero. No, y hasta como tercer delantero. O sea, incluso ahorita Santiago Jiménez, por lo que mostró en ese partido, por la movilidad, por lo que generó en el ataque para México, yo lo pondré arriba de Funes Mori, ¿no? ¿Por qué? Porque Funes Mori, lo hemos visto en selección, no te genera nada. Pero en el Monterrey es tremendo. No, pero es que es muy dependiente. Funes Mori es dependiente, es totalmente dependiente. Él sí necesita que le llegue el balón para meterla. O sea, de 10 balones que le pongas, a lo mejor te mete 6, ¿no? Y es un porcentaje muy alto. El problema es que en la selección se genera muy poco en ataque. Entonces, por eso es que Raúl Jiménez brilla, porque Raúl Jiménez no necesita de que alguien le ponga el pase. Sí, Raúl pide el pase y se hace la jugada hasta medio campo y ahí empieza a armar la jugada él. Exacto. O él mismo se arma alguna jugada, ¿no? Y fue más o menos lo que hizo Santiago. O sea, él no dependía de que le mandaran un centro, él se movía, generaba, lo que te digo con Angulo, se asociaba muy bien con Angulo y generaba espacios, generaba oportunidades de gol, dio una asistencia, casi mete 2 goles, o sea, lo hizo bastante bien. Yo por eso sí vería a Santiago como una oportunidad, como una opción para la selección mayor, ¿no? Angulo me gustó porque está en un muy buen nivel, está aprovechando su momento, tanto en selección como en Chivas. O sea, en Chivas es lo mejor que tiene Chivas en este momento, por encima de Alexis Vega, ¿no? Entonces, creo que Angulo podría encajar muy bien, sobre todo en esos partidos que son muy, muy duros, ¿no? Donde el rival se te encierra. Sí, para abrir espacios y todo esto. Exactamente, ¿no? O sea, porque Angulo sí es un jugador que busca el disparo, ¿no? Si de pronto no ve pase, busca el disparo, no busca disparar, aunque le pegue mal lo que sea, pero eso hace que la defensa pues ya no esté tan cerrada porque ya sabe que tienen un jugador enfrente que en cualquier oportunidad te va a tirar, ¿no? Entonces la defensa se empieza a abrir un poquito. Esa es una de las ventajas que le veo a Angulo y que le podrían ayudar a la selección, ¿no? Lo de Lira, te digo, me agradó, pero tiene de competencia Edson Álvarez. La competencia es fuerte, ¿no? Y en el caso de Jiménez, pues tiene un buen físico, ¿no? Mide 1.83, tiene una buena presencia física y es, o sea, digo, me parece que para los 20 años que tiene. Sí, le falta músculo, pero sí está muy por arriba del promedio del delantero mexicano, ¿no? Entonces, creo que sí Santiago puede tener una muy buena oportunidad en la próxima convocatoria. Y yo creo que ya, o sea, porque también mencionaron mucho a Kevin Álvarez, pero pues, lo que les dije ese día, o sea, Kevin Álvarez entró en el segundo tiempo y la primera jugada era para que lo expulsaran. Y tú no se vio bien en la lateral. No puedes dar esas ventajas, o sea, este es un amistoso y va, no pasa nada, ¿no? Pero como se los dije una vez, el tema de meter o de confiar en estos chavos en ciertas posiciones no es tan fácil porque un error que cometan ellos puede pesar demasiado en el partido. Si se equivoca Kevin Álvarez en la eliminatoria y hace esa entrada al minuto 2 o al minuto 46 y deja con uno menos a México en eliminatoria, no es lo mismo que en un amistoso. En eliminatoria el árbitro sí te va a expulsar. En un amistoso el árbitro te va a decir, bueno, ya, bájale a tus entradas, ten más calma porque es un amistoso y no pasa nada, ¿va? Y ahora, pues demuestra que no está para ser titular, básicamente, exacto, ¿no? La presión le gana mucho. El caso de Jared Ortega y de Angulo, los centrales, fue lo mismo. Los porteros, creo que quedó demostrado que más allá de que
no fueron tan responsables en los goles. El hecho de que no fueran capaces de ordenar a su defensa te habla mucho de su presencia y del respeto que le puedan tener sus defensas, ¿no? O sea, si tú pones ahí a un Guillermo Ochoa, así sea el defensa más novato, se va a cuadrar. Sí, se impone, ¿no? Tiene jerarquía, es Guillermo Ochoa. Si tú pones a Corona, lo mismo, te impone Corona. Pero si tú pones a Orozco, que es el portero del peor equipo de la liga, el más goleado, pues a lo mejor te genera también cierta inseguridad. Y después de ver cómo te meten el segundo gol, ¿no? Donde te comes completamente el gol. En el tercer gol, no le pega el grito a Jared Ortega para que despeje el balón y dejan botar el balón en el área, ¿no? Y Cota tampoco achica, se queda plantado en su área. Entonces el gol fue muy sencillo. Hay responsabilidad de los porteros, sí, mucha. ¿Por qué? Porque no se supieron hacer sentir a sus defensas, ¿no? De confíen en mí y yo los guío, yo los sí, o sea, la portería puede parecer una posición intrascendente, ¿no? Pero realmente tiene mayor importancia de lo que muchos piensan, ¿no? Es que el portero tiene una visión que ningún jugador dentro del campo ve, tiene una visión de todos sus futbolistas, él es el que pone el orden desde atrás. Y pues los jugadores se deben de sentir confiados por su arquero, porque si no, pues desde ahí empiezan las inseguridades, ¿no? Y la comunicación, ¿no? El hablarse, el despeja, el déjala, yo voy, todo eso, ¿no? Es importante también. Exacto, o sea, el ordenar a tu defensa, el que tus defensas se sientan seguros contigo. Por eso pasa mucho que cuando hay una expulsión de un portero o cuando un portero se lesiona, el primer partido con un portero diferente, las defensas titubean mucho. A las defensas les cuesta un poquito de trabajo confiar, porque no es lo mismo que te grite el portero titular a que te grite el portero suplente. Aparte de que son personalidades distintas, son maneras de jugar distintas. Y el entendimiento, ¿no? Que siempre está, sabes que está atrás de ti. Y pues es otro jugador totalmente diferente. Exacto, entonces afecta mucho. Al mismo defensa, a lo mejor con el portero titular te viene un centro y dices, si lo dejo pasar, ya sé que él va a estar ahí y la va a agarrar. Pero con un portero nuevo, pues a lo mejor, y si no sale y empieza a dudar el defensa, es cuando vienen los errores, ¿no? Y creo que eso pasó con esa selección, o sea, no había comunión entre los porteros y los defensas. El medio campo, pues sí, ¿cómo se llama? El de Pumas, Lira, lo hizo bien, pero pues Beltrán, balón que tenía, balón que perdía, o sea, balón que le das de más de 5 metros para que dé un pase, lo pierde, lo falla. No tiene técnica para dar esos pases, no se atreve a dar pases en ataque, o sea, todos son pases laterales, pases para atrás. Y el Piojo Alvarado, lo he comentado, es un futbolista que creo que ya llegó a su tope, creo que ya no va a dar más, y creo que este Piojo Alvarado que hemos visto pues, en los últimos torneos, es el Piojo Alvarado que va a hacer toda su carrera, ya no va a dar más, ya ni siquiera podemos esperar que dé el salto a Europa, porque ya es un futbolista muy irregular, irregular en un mismo partido, o sea, no entre partidos, sino en un mismo partido, te puede dar 10 minutos muy buenos y te desaparece 80, ¿no? Entonces... Sí. Ahí también, digo, para lo que va a servir ese partido contra Chile va a ser para lo mismo que el Ecuador, ver quién tiene personalidad, tal vez darles una segunda oportunidad a estos que se equivocaron y ver si fue porque y me parece que va a haber varios repetidos, ¿no? Bueno, de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando, ¿no? Ajá, exacto, no hay más y de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando, ¿no? Ya sea el equipo que llega, que estén en las finales, los equipos que lleguen. Exacto, o sea, les das esa segunda oportunidad y si se vuelven a equivocar, ahí sí ya no los vuelves a llamar porque pues, ya quiere decir que no tienen nivel. Pero a lo mejor el siguiente partido, Jared Ortega da un partidazo, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor contra Ecuador tuvo un mal partido porque a su primer convocatoria estaba nervioso, le ganó la presión, le ganó el escenario, ¿no? Pero hoy demostró que a lo mejor sí tiene para futuro, ¿no? Para poder ser convocado nuevamente. O sea, sí, en los candidatos, ¿no? Igual y no para estar de titular en la mayor, ya con los titulares, pero sí tenerlo ahí en el radar y ver su progreso, ver cómo va, ¿no?
con muchos puede Sí. pasar. Hay otros a los que yo sí creo que ya no van a llamar, o sea, porque no mostraron nada, absolutamente nada. Y pues bueno, a ver qué pasa con ese partido. La verdad es que va a ser un partido. Igual a ver a quiénes prestan, ¿no? Porque pues no creo que se puedan poner tan exigentes si les cuesta tanto trabajo hacer la lista como en esta pasada, ¿no? Va a servir para esas cosas que mencionas y para el tema económico, ¿no? Ir a Estados Unidos siempre es pues, algo interesante en ese tema. Sí, sobre todo para el shopping, ¿no? Que es donde se ven más activos los jugadores. No, Sí, ahí no fallan una, ahí no se equivocan, ahí no hacen malas marcas, ¿eh? Ahí pura buena marca compran. O sea, no, pero bueno, exacto. ahora vamos a pasar al tema de Macías, ¿no? El caso de JJ, ¿no? Que como mencionaba puede estar Preocupante. convocado para las próximas eliminatorias. Sí, digo, Que me más, parece extraño, ¿no? sí, digo, más yo no creo que lo vayan a convocar, porque no está jugando, no está en buen nivel, y sobre todo por el tema principal de hoy, ¿no? Que es Getafe, hay rumores de que está pensando en deshacer el préstamo, ¿no? O sea, regresarlo a Chivas lo más pronto posible. Lo más pronto posible es 31 de diciembre, 1 de enero, ¿no? Sí. Preocupante, ¿por qué? Porque no se ha ganado un lugar. Porque creo que él hizo berrinche, hizo muchas cosas para poder salir y que le corten las alas tan pronto, parte en responsabilidad de él mismo, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí, pero creo que sí sería muy mala noticia para Macías que llegara a pasar esto, ¿no? Porque pues a lo mejor sí llega a Chivas con un mejor nivel, pero ya no va a pasar nada con él, ahí se va a quedar. Me parece tanto como mencionas, una muy mala noticia para Macías y para el fútbol mexicano, ¿no? Porque es un golpe duro el que me hayas mandado un jugador de 22 años a un equipo que no tiene gran relevancia en España y aún así no haya dado el ancho, ¿no? Me parece que Sí. demuestra mucho de lo que hemos venido hablando, ¿no? Que el futbolista mexicano no tiene el nivel para emigrar a Europa y le cuesta mucho trabajo ese proceso de adaptación, ¿no? Aquí tengo los números de Macías, de 12 partidos posibles, ha jugado 7, no ha marcado ningún gol, ni ha dado ninguna asistencia, y realmente hace poco tuve la oportunidad de ver uno de sus últimos partidos donde tuvo actividad, y realmente le cuesta, ¿sabes? Le cuesta, se nota nervioso, recibe balones muy lejos de la portería, como que a veces se desespera mucho de que el equipo no tiene el balón en la parte alta y desciende y ahí se pierde de oportunidades, ¿no? Y simplemente se le nota nervioso, se le nota que no está bien, o sea, Más que no, nervioso, ansioso. ansioso por demostrar, ¿no? Básicamente. Y eso le está jugando en contra. Digo, lo dijimos cuando corrieron a Miche, ¿no? Que era un arma de doble filo un nuevo entrenador. O sea, tanto le podría ayudar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es un entrenador nuevo que no lo conoce y que a lo mejor puede ser más fácil de convencer, ¿no? De decir, mira, aquí estoy y estoy a tus órdenes y confía en mí y no te voy a fallar. Como puede pasar lo que está pasando, ¿no? De simplemente borrarlo. Y de Sí, hecho, porque no fue un futbolista que él haya pedido, ¿no? exacto, Como en el ¿no? caso Y del digo, anterior técnico. en el penúltimo partido, bueno, más bien el último partido donde fue convocado Macías, que no jugó, o sea, que se quedó en la banca, yo estaba viendo la transmisión con comentarios de españoles y estaban hablando de que Quique Sánchez Flores tenía como una de sus opciones principales en delantera a Poveda, Darío Poveda. Sí, Daría Poveda. Y dicen, y es extraño porque es un futbolista que, si bien aún es relativamente joven, Tiene viene de una 24 lesión, años. viene de una lesión muy grave. Pero Quique Sánchez Flores lo conoce y es una de sus apuestas. Y lo vimos. Poveda ya jugó, ¿no? Con Quique Sánchez Flores. Y Poveda ni siquiera estaba en el radar cuando estaba Michel, o sea, era creo que era Fekir, no. Era el turco, era Enes Unal, de 24 ándale, años, turco. Unal, luego Jandro o Sandro, no me acuerdo cómo se llama, y el tercer delantero era Macías, ¿no? O sea, Poveda no pintaba en el mapa. Llegó Quique Ahorita Sánchez. se podría decir que le están ganando la carrera a futbolistas mayores en edad que él. Sí, o sea, llegó Quique Sánchez Flores y sigue Sandro, sigue Unal y ahora Poveda, ¿no? Entonces, pues sí la tiene muy difícil, pero aquí lo hemos dicho, Macías tiene el talento
no para brillar en Europa, porque no es un delantero que vaya a brillar, pero sí para mantenerse en Europa muchos años, ser un delantero regular, no un delantero que está ahí por mucho tiempo, pero todo está en él. Él tiene que cambiar su manera de ser, su manera de pensar, porque sí, a veces es muy soberbio, ¿no? Y se habló en Chivas, ¿no? En Chivas se habló muchas veces que le costaba hacer grupo porque como que se alejaba mucho de los demás, en el vestidor no convivía tanto, inclusive tenía como su propio preparador físico y todo lo hacía como que muy por su parte, ¿no? No esta era complicado hacer semana, grupo. este fin de semana, no me acuerdo qué día fue, subió una historia a Instagram, ¿no? De él en el gimnasio y con este emoji, ¿no? De silenciando a alguien, ¿no? Desde ahí estás mal. O sea, al único que tienes que callar es a ti mismo, Macías. O sea, tú eres el que se está equivocando. La gente no se está equivocando porque no está jugando. La gente no es la que está en el campo. La gente no es la que se siente más de lo que es, ¿no? Para sentirte mucho, tienes que demostrar mucho, ¿no? Y una vez con este Alex lo hablamos. El caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a mucha gente le cae gordo. Soberbio. Por su soberbia. Pero exacto. Lo demuestra dentro del campo, exacto, ¿no? Pero, y hoy lo demostró. Exacto, o sea, dices, este güey es un soberbio, o sea, podrá quedarme gordísimo, pero ¿cómo le dices que no? O sea, que no es el mejor, ¿no? En lo que hace. Es un tipo que te demuestra partido a partido y sigue siendo el mejor delantero, tal vez de la historia, como delantero, el mejor delantero de la historia, ¿no? ¿Cómo puedes decirle que no sea soberbio cuando semana a semana te demuestra que sí, es el futbolista más determinante de la historia, ¿no? Que si no es el mejor, quiere ser el mejor, ¿no? Y el caso de Macías es lo contrario. Él se siente el mejor delantero del mundo y semana a semana no te lo demuestra, porque ni siquiera es convocado. O sea, y las titularidades te ganan en los entrenamientos, se ganan. Sí, quiere decir que desde el entrenamiento no está convenciendo al entrenador, exacto, ¿no? Así de ¿por fácil. qué? Porque a lo mejor no está haciendo lo que el entrenador le pide. Aquí lo hemos dicho. Macías es un excelente cazagoles, ¿no? Y cazagoles no en el malentendido que tenemos aquí en México. Es un rematador, ¿no? Básicamente. Ajá, exacto, sino en el entendido de, es un chicharito, ¿no? Ponle el balón en el área y un Funes Mori, ¿no? A lo mejor de 10 te va a meter 5, ¿no? Es un buen promedio, ¿no? Pero Macías quiere hacer cosas para las cuales no está apto, que no tiene cualidades para hacer, ¿no? Yo lo comentaba aquí, busquen en YouTube el video de todos los goles de Macías con el León. La gran mayoría son dentro del área, simplemente empujándola, ¿no? Balón. ¿Por qué? Porque tenía un Ángel Mena que le ponía los goles. Ese es Macías, ese es el delantero. Tenía un Ángel Mena, un Chapito Montes, un Joel Campbell, ¿no? Que son futbolistas que en la Liga Mexicana pues destacan sobre el resto y que tienen las características para ponerle balones fáciles, ¿no? A modo, para que los remate. Sí, ese es Macías, ese es el delantero que tiene que ser Macías y que Macías tiene que entender que esas son sus cualidades. Si Macías lo entiende y empieza a trabajar con eso, se va a quedar en Europa mucho tiempo, porque no hay muchos delanteros así. Por eso Chicharito brilló en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay muchos delanteros así que te metan goles con la nuca. Macías es de ese tipo. Por ejemplo, el gol de Chicharito, ¿no? De ayer que con el Galaxy, que o sea, son los recursos que tiene Javier Hernández, ¿no? ¿Sabe dónde está? Que te va a meter goles como en su debut con el United, ¿no? Con la cara, con la nuca, ayer fue como un rebanón extraño, pero los mete. Una de las grandes cualidades que tiene Javier Hernández es, sabe estar en el momento preciso, en el lugar correcto. Sí. ¿En qué lugar del área estar? ¿En qué momento estar? ¿No? Y ya ¿En dónde puede caer el balón? Sí, te remata como sea. Y la mayoría terminan en goles. Además, Javier tiene otra virtud. Siempre está esperando el error del defensa y está preparado para cuando el defensa se equivoca. El gol de ayer es un error defensivo, pero Javier lo está esperando y está preparado. Por eso cuando le llega el balón, lo primero que hace es pues, tirar el taconazo, ¿no? O sea, es un recurso. Sea, pero lo saca. Es un recurso. Otro delantero a lo mejor no espera el error y le rebota el balón en las piernas y el portero se la quita o la despeja el defensa, ¿no? Esa es la astucia que tiene. Exacto, son virtudes, ¿no? Macías es ese tipo de delantero, pero él no lo entiende. Que destacar en Getafe, o sea, tenía la ventaja de que iba a ser un equipo que no iba a tener todas las miradas encima, los que no iba a grandes jugar refuerzos. Bajo presión,
pero el Getafe va en último lugar de la liga con 6 puntos en 12 partidos disputados, ¿no? También yo creo que pues el equipo no se está viendo bien, ¿no? Y la tabla se refleja y a eso le agregamos el desempeño de Macías que no está siendo el adecuado, pues se complica todo, ¿no? Tampoco le van a dar las oportunidades porque el equipo necesita sacar puntos y si él no está demostrando en el entrenamiento, pues mucho menos van a llegar esas oportunidades, ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que nadie esperaba que el Getafe estuviera tan mal. O sea, pero sí, las cosas empezaron a pintar mal desde pretemporada. No le ganaban ni equipos de tercera división. Macías no destacaba ni siquiera contra equipos de quinta división. Creo que desde ahí empezaron las cosas mal. Y se habla de un posible regreso a Chivas, ¿no? Que me parece que eso sería el error más tremendo en su carrera, porque si Macías en este momento, no sé, en diciembre o el próximo año regresa a Chivas, me parece que se puede ir olvidando de Europa, ¿no? Porque sí. Ya sería complicado en cuanto a él con confianza de haber ya estado en Europa y regresar tan joven, me parece que eso podría ser algo que le afectaría bastante. Aquí concuerdo contigo, aquí creo que Macías tendría que aferrarse al sueño europeo. Su representante, que aquí también lo dijimos, o sea, también es un tema de representantes, no son los representantes más brillantes, o sea, no son los que tienen más contactos, apenas van iniciando, ¿no? Pero creo que ya tendría que estar hablando su representante con la directiva de Chivas, buscar otro préstamo en enero. O sea, si Getafe, en el equipo que se pueda, pero mantenerse en Europa es lo ideal. Así sea de segunda división, o sea, si Getafe le rescinde el contrato, ¿sabes qué? Dale otros 6 meses de oportunidad a Macías, en otro equipo así sea segunda división, donde sea, yo te consigo una oferta de préstamo y aferrarse por lo menos otros 6 meses. O sea, 6 meses en Europa sería muy poquito para Macías, incluso hasta injusto para él, ¿no? Una oportunidad muy corta. O sea, creo que ahí Macías tiene que aferrarse, buscar un equipo así sea de segunda división, ya sea en Bélgica o en Bélgica, Austria, Holanda, Francia tal vez, o sea, a lo mejor en una liga no tan dura, o sea, una liga donde él pueda brillar, ¿no? Sobre todo, principalmente, aquí para que él agarre confianza, se adapta al fútbol europeo, ¿no? Donde no tenga tal vez tanta presión y donde vaya a tener minutos. Lo que Macías necesita son minutos, porque Macías no te puede meter goles en la tribuna, no te puede meter goles en la banca. Y en un equipo con la presión que está teniendo el Getafe, viendo que el entrenador ya tiene a un jugador al que prefiere sobre Macías y ya es el cuarto delantero, creo que así también sí le convendría salir de Getafe, pero aferrarse al sueño europeo, o sea, aferrarse con todo. Sí, o sea, regresar sería el peor error en su carrera. O sea, sí, digo, no depende tanto de él, no, ahí sí no depende de su representante, depende de Chivas, depende que Chivas no le diga, ¿sabes qué? No tenemos para refuerzos, te necesitamos aquí. O sea, Chivas encantado, ¿no? Que regrese Macías, ¿no? Pero si nos enfocamos en el jugador, pues sí sería un error grave. Y hablando del tema de representantes, es importante tener un buen representante. No hay futbolistas que por tener un mal representante, a pesar de que son buenos, les terminan su carrera. Y todo lo contrario, hay futbolistas que nunca han sido buenos, que nunca han destacado, pero tienen un representante pues con muchos contactos, bastante hábil, que siempre los coloca en equipos pues buenos, con buenos salarios. Y eso pasa con los jugadores sudamericanos. Hay jugadores sudamericanos que no tienen nivel para sus selecciones y aún así se la pasan toda su vida en Europa en equipos decentes y teniendo carreras decentes. ¿Por qué? Como tú dices, tienen buenos representantes con buenos contactos y les consiguen oportunidades aquí, allá y se la pasan deambulando por Europa, pero son futbolistas que tienen carreras decentes. El futbolista mexicano no tiene esos representantes, ¿no? Un ejemplo puede ser Irving Lozano, ¿no? Que si no mal recuerdo su representante es Mino Rayola. Sí, lo cambió. Que es representante de futbolistas como Ibrahimovic, Pogba, me parece. O sea, es de los más importantes de Europa, ¿no? Junto con Jorge Mena. O sea, digamos que son ellos dos los que se pelean en el mercado europeo, sí, ¿no? Entonces, es importante tener esos representantes. Aunque también para llegar a esos representantes tienes que ser un buen jugador. No tienes que destacar. No te agarran a cualquiera. Entonces, pues sí tiene que haber ahí un trabajo conjunto. Ahorita Macías con su representante, que pues, es su mejor amigo. O sea, también desde ahí
algo no anda bien, ¿no? Pero bueno, si ya le consiguió lo de Getafe, ya es para que se esté moviendo, buscarle cabida en otro equipo, probablemente en segunda división, una liga menor, como lo acabo de decir, donde vaya a jugar, donde tenga minutos, donde se pueda mostrar. ¿Por qué? Porque Chivas tampoco lo va a esperar 2 años, lo va a esperar otros 6 meses cuando mucho, y si no sabes qué, regrésate, y si te quieres ir cuando termine tu contrato, vete cuando termine tu contrato, pero ahorita te queremos aquí porque Chivas también le urge un delantero como Macías. Entonces creo que sí la tiene complicada, pero ojalá se mantenga. Y si no mal recuerdo, un caso que podría ser similar, el caso de Santiago Fernández, ¿no? Que fue canterano en América, emigra al Barcelona B y a partir de ahí no tiene buenos resultados, regresa al América y estuvo en América, en Toluca, me parece que en Puebla y se acabó su carrera, ¿no? Digo que Santiago Fernández no era malo, la verdad es que no era malo. El problema de Santiago Fernández fue ese preolímpico. Ese partido contra Haití, ese partido contra Haití acabó con la carrera de muchísimos. De Landín también, ¿no? Villaluz, Santiago Fernández, y no me acuerdo quién era el otro atacante que estaba ahí. El Paleta Esqueda, ¿no? Esqueda de América. Creo que sí era Esqueda, o sea, acabó con la carrera de muchos, porque sí, hubo demasiadas críticas, hubo mucha presión sobre esos jugadores y no aguantaron esa presión. Landín era un jugadorazo. Cuando debutó Landín con Pachuca, era un Raúl Jiménez. Es más, yo te puedo decir que tenía un físico parecido, ¿no? O sea, estaba... Landín era más hábil, más habilidoso que Raúl Jiménez. O sea, Landín era el Raúl Jiménez de esa época, pero ese preolímpico acabó con su carrera. Ese preolímpico lo dio. Con muchos, o sea, el caso de Villaluz me parece que su carrera acaba en Cruz Azul, ¿no? En esa final contra Toluca, donde Toluca le un entrador, ni Dios. No, pero sí tuvo mucho que ver ese... Esqueda llegó con América y tenía cualidades, que llegó a jugar Libertadores y no lo hacía mal. El caso de Landín, o sea, de Landín, lo último que se recuerda de Landín es su gol de Escorpión, ¿no? Si no mal recuerdo, un gol. Sí, con Cruz Azul, que estuvo nominado al Puskás, ¿no? Sí, pero sí acabó con bastantes. Santiago Fernández con Barcelona estuvo a punto de debutar en una pretemporada. O sea, ahí ya lo habían llamado al primer equipo, pero se lesionó, tuvo una lesión y después de esa lesión es cuando sale del Barcelona, ¿no? Pero, o sea, ya que el primer equipo te llame para una pretemporada, es porque sí tienes condiciones, es porque te han visto algo. El problema es que... era un ejemplo básicamente de lo que puede suceder en el caso de que regrese a México, ¿no? Que se podría acabar su carrera. O sea, ya con 22 años ya no es un futbolista joven que pueda haber cometido esa también es otra. Ya tiene 22 años y es por eso que en Europa no le tienen tanta paciencia ya, porque tiene 22 años, porque a esa edad hay futbolistas canteranos que pues ya están consolidados en una primera división o que ya por esa misma edad ya los terminaron mandando a tercera división, al equipo filial o ya están deambulando en segunda división. Como lo hemos dicho, creo que el problema en México es que seguimos consintiendo mucho a los futbolistas jóvenes, ¿no? Tienen 21, 22 años y seguimos pensando que son promesas, ¿no? Y seguimos esperando que den más. Y no, pero realmente yo creo que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Igual debido a los debuts tardíos, ¿no? Porque aquí no debutan a los 16, 17, debutan a los 20, 21 y a los 22 tienen una buena temporada y los vemos como promesa porque pues tienen 6 meses, un año de haber debutado, pero realmente ya no es así, o sea, estamos un poco como perdidos, ¿no? En ese tema. Y bueno, ya hablando de esto, el siguiente tema que dijimos que es lo de Diego Lainez, que podría salir cedido del Betis, es un caso similar. Cuando él llega a los 17, 18 años, pues le tienen paciencia. ¿Por qué? Porque tiene 18 años, ¿no? Entonces le empiezan a dar minutos de a poquito y pues lo empiezan llevando y todo eso. ¿Qué pasa ahora que tiene 21? Ya no va a tener la misma paciencia. ¿Por qué? Porque de pronto sale un canterano que tiene 19, 20 años, que se llama Rodri, que te cumple la misma función, pero él sí es determinante. Te mete gol, te pone asistencias, te genera jugadas de gol y de pronto a Lainez lo empiezan a borrar poco a poco. Y es por esto mismo, porque por edad Lainez ya tendría que ser titular, ya tendría que estar consolidado, ya tendría que ser titular importante. A buena edad, ¿no? Sí, pero te digo, mientras tuvo 18, 19 años, tenía toda la paciencia del mundo, porque era un futbolista joven, era un futbolista al que se tenía que adaptar a Europa, lo tenían que llevar de a poco,
y poco a poco iba mostrando algo, ¿no? Pero ya a los 21 años ya no le puedes tener paciencia porque hay 2 canteranos atrás de ti, porque hay fichajes, porque hay presiones, porque estás peleando por entrar a un torneo europeo, porque ya no puedes dar oportunidades. Inclusive, o sea, un poco lo contrario a Macías, ¿no? Que llega al Getafe, un equipo sin muchos reflectores. El Betis, no te voy a decir que es el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, pero es un equipo de media tabla para arriba que pelea por Europa League y ahí va a tener más presión, también porque tuvo un costo. Entonces se le va a empezar a exigir a partir de que ya lleva ciertos años allá, ¿no? Exacto, esa es otra. 21 años y pagaste creo que 15 millones de euros y no te ha demostrado nada en casi 3 años en el equipo, pues ahí es donde los directivos, entrenadores, porque lo de Lainez no es de un entrenador, han pasado creo que 3 o 4 entrenadores y con ninguno se ha podido consolidar. Y con esos 3 o 4 entrenadores le han ganado el puesto otros canteranos, otros jugadores. Entonces ahí también es un problema de Lainez, ¿no? Entonces, yo creo que Lainez ahorita, por cómo está jugando el Betis, por los resultados que está teniendo el Betis, tanto en Europa League como en la Liga, pues creo que las oportunidades para Lainez cada vez van a ser menos, ¿no? Entonces, lo dijimos la temporada pasada, era tiempo de que Lainez saliera a préstamo a un equipo donde jugara. No salió, se aferró a quedarse en el Betis, se fue a los a querer demostrar, ¿no? Básicamente. Yo creo que fue la excusa. Se fue a los Juegos Olímpicos, tuvo la mala suerte de lesionarse. Digo, no estaba brillando, pero estaba jugando, ¿no? Se lesiona, se pierde la pretemporada con el Betis, varios partidos con el Betis, y pues evidentemente todo ese tiempo que estuvo afuera, hubo otro jugador que lo aprovechó, y no solo uno, hubo 2 jugadores que lo aprovecharon. Entonces Lainez es la tercera opción, y por eso es que vemos que de repente no juega. Va a haber rotaciones y va a empezar a jugar, pero como el partido contra el Leverkusen. ¿Y qué dijo Pellegrini después de ese partido? Lainez entró muy bien los primeros minutos, después se disolvió. Esa es Lainez, lamentablemente esa es Lainez. Mientras Pellegrini mete a Rodri, y Rodri desde el minuto 1 hasta el minuto que lo sacan para terminar el partido, te está pesando en cada jugada. Entonces creo que si Lainez ya es tiempo de que salga a préstamo, no creo que el Betis lo venda, no va a haber un club que quiera pagar lo que pagó el Betis. No van a pagarlo y ni siquiera al Betis le convendría, ¿no? O sea, sí, el Betis va a buscar a toda costa cederlo. Yo creo que es la mejor opción, como lo mencionas, y que comience a agarrar nivel, ¿no? O sea, el Betis no creo que quiera perder con Diego Lainez. Sí, no. Y yo creo que decepciona más porque en su llegada se especuló mucho de Lainez, ¿no? Se hablaba de sus cualidades que tiene, ¿no? Y ya lo habíamos hablado. Lainez es un futbolista de esos que hacen levantar al público, ¿no? O sea, desborda por banda, se burla 2, 3, 4, hace un túnel por ahí, pero después le cuesta el último pase, ¿no? Y es algo que le cuesta y que no lo ha logrado afinar, ¿no? Tal vez a Lainez le convendría irse a una segunda división en España, ¿no? Para no perder el tiempo que ya tiene con el pasaporte comunitario. Digo, lo de Macías da lo mismo, tiene 6 meses, bueno, tiene 3 meses apenas. Entonces da lo mismo si cambia de país, pero Lainez ya tiene creo que ya tiene los 2 años, ya debe estar en trámite el papeleo de su pasaporte comunitario. Entonces, a él le conviene irse a un equipo de segunda división en España, donde va a tener minutos porque pues, obviamente va a ser el futbolista más talentoso de la plantilla, va a tener minutos donde se puede revalorizar y en donde el Betis le puede dar un muy buen seguimiento para tomar una decisión al final del torneo. Te quedas en el club, te vendemos si hay algún club interesado, te seguimos mandando a préstamo, vemos, ¿no? Dependiendo de tu nivel, ¿no? Pero si se queda en Betis y no juega, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a querer? O sea, Betis pagó... Y no van a pagar la cantidad que pide el Betis para sacarle provecho, ¿no? Y me parece que tiene que salir, o sea, Rodri ya le ganó la partida y está siendo el titular, y cuando necesitan un extremo derecho es la primera opción, ¿no? Y también tiene 21 años y es español, ¿no? Entonces, me parece que tiene todas las de perder y lo mejor sería que buscara, pues, minutos, ¿no? Básicamente, o sea, es lo que tiene que hacer. A Lainez le faltan minutos para agarrar esa experiencia que le falta, o sea, para afinar ese último pase, como tú dices.
por eso es que yo lo critico mucho de que no es determinante con su equipo, ¿no? Porque ese último pase lo falla. A mí no se me olvida esa jugada en tiempo extra, en los últimos minutos contra Brasil, para pasar a la final, en donde se mete al área y en lugar de dar un pase, tirar o buscar una jugada de peligro, prefiere tirarse un clavado, ¿no? ¿En Juegos Olímpicos? Juegos Olímpicos. O sea, fue una de las últimas jugadas que tuvo Lainez. O sea, sí, con esa jugada México ganaba el partido. Y se tiró el penal, buscó la más fácil, buscó el penal. No te van a marcar un penal contra Brasil en tiempos extras. No te lo van a marcar. ¿No? Entonces, era favorito, ¿no? Brasil era busca otra opción. Y tenía creo que tenía a Henry Martin en el área y estaba solo, pero prefirió tirarse, se fue a la fácil. ¿No? Ese es el problema de Lainez. Y hablar que en el tema físico ha habido mejoría, ¿no? Si bien es un jugador de unos 67, es complicado, ¿no? Pero en el tema físico se ha visto una mejoría de cuando salió de América, que tenía el cuerpo de un niño de 17, 18 años, ahorita que ya se le ve musculatura, ¿no? Y ya me parece que es como... En el aspecto físico ha evolucionado, pero brutalmente, ¿no? Le falta lo futbolístico, que eso es lo importante, o sea, porque podrá ser Hulk, pero si no sirve en el campo, pues ¿de qué te sirve, no? Sí. Entonces creo que ahí sí Lainez tiene que mejorar lo futbolístico y la única manera es con minutos, es jugar. Minutos y oportunidades, y debe de salir, ¿no? Porque si no, pues su carrera puede ir perdiendo fuelle, ¿no? Ahí en Europa y menos equipos, pues... De por sí ahorita no sé si ya hay algún equipo interesado, ¿no? Que me parece que no, se habla de que pues puede salir, pero aún no hay ningún equipo en concreto, ¿no? Sí, no, digo, la temporada pasada se hablaba del Levante, se hablaba del Cádiz y no me acuerdo qué otro equipo, eran 3 equipos. Me recuerdo mucho el Levante y el Cádiz, ¿no? Esta temporada, en enero, pues habría que ver qué posibilidades podría tener, ¿no? Pero yo insisto, o sea, tiene que ir un equipo donde él sea de los más importantes, o sea, donde él por cualidades sea la estrella. Por prestigio, digamos que por prestigio sea el más importante. Sí, por decir que ya estuvo en el Betis y que el Betis pagó una fuerte cantidad de él, debería de llegar como titular, un jugador importante. O sea, un equipo donde sea titular, sí o sí, para que llegue al nivel al que todos esperamos que puede llegar, porque sí tiene muchísimo talento, pero le falta madurar en ese último sector, ¿no? Hay futbolistas que nunca maduran, ¿no? Jürgen Damm, ¿no? Jürgen Damm era un futbolista con unas cualidades increíbles. Es que muchas veces también se habló, ¿no? De que inclusive el Borussia Dortmund, ¿no? Así tenían los ojos en él, pero... Nunca evolucionó, o sea, nunca vivió de su velocidad siempre, ¿no? Básicamente. Y lo vemos ahora en el Atlanta. Yo veo brillar a la Chofis López, veo brillar al Chicharito, veo brillar a Carlos Vela, y no veo que hablen de Jürgen Damm. Yo creo que ahí el tema del representante sale a relucir, ¿no? Lo acomodó en un equipo que tiene el estadio más caro, si no me equivoco, del mundo y unas instalaciones tremendas y tiene una vida de primer nivel. Es para retirarse. Y no tiene la mínima intención de regresar algún día a México, ¿no? Sí, ni de crecer en lo deportivo. O sea, a Jürgen Damm le da lo mismo si va a la selección o no. Haciendo TikTok, él es feliz, ¿no? Entonces, exacto. Ojalá Lainez madure, encuentre esa mejoría en la definición en esa última jugada, porque sí puede ser un grandísimo futbolista, pero ahorita es un futbolista del montón para Europa, ¿no? ¿Que a México le sirve? Sí, a la selección mexicana le sirve, ¿no? Porque no tiene más competencia. Su competencia es Antuna, y Antuna es Lainez, pero pues malito, ¿no? Sí, entonces, Antuna o el Tecatito, ¿no? Y Tecatito ahorita no está en un muy buen nivel, que digamos. Está ese tema para otro podcast, donde ya también está congeladísimo y borradísimo en el Porto. El Porto. Entonces. Correcto. Pues bueno, ya con esto terminamos, porque ya por las excepciones hoy, o sea, no puede ser. No, siempre es así, es fútbol mexicano, es un reflejo del país. Grabamos en 2 de noviembre, Día de Muertos, y hablamos de puro muerto, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, déjenos en sus comentarios qué piensan del grito, qué piensan del juego contra Chile,
¿Qué piensan de la situación de Macías? ¿Qué debe hacer Macías? ¿Se debe de aferrar al sueño europeo o ya de plano decir, a Chivas? Lo intenté y me quedo en Chivas, y pues en Chivas hacer el goleador histórico de Chivas, competirle a Omar Bravo y punto? ¿Y qué opinan de Lainez? ¿Lainez debe pedir salir cedido, debe de aceptar salir cedido, o debe seguir aferrando a ganarse un puesto en el Betis? ¿Qué es lo que opinan? Ya saben, síganos, activen la campanita, sigan las notificaciones y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Nos vemos.